Comenzamos con la parte 2 de la exposición del trabajo práctico número 3. Vamos a ir al punto tendencia universal y hecho único, el ejemplo del arado y tecnologías actuales. Gorham sostiene que cada invención técnica es simultáneamente única y accidental en su forma particular, pero también Gorham dice que cada invención forma parte de una tendencia subyacente o lógica universal, que según este autor guía el desarrollo técnico humano a lo largo del tiempo y los espacios culturales. Esta dualidad, según Gorham, se ilustra muy bien con el arado, el ejemplo del arado. El arado es una herramienta agrícola que en esencia responde a la necesidad universal de trabajar la tierra para aumentar la productividad, una tendencia técnica universal. Sin embargo, cada diseño específico del arado es un compromiso único entre esa lógica universal y las particularidades del entorno donde se fabrica y usa, tipo de suelo, clima, animales de tiro disponible, cultura agrícola local, etc. Así el arado no es una simple repetición, sino una adaptación contextual que refleja tanto una constante en la historia técnica, en este caso trabajar la tierra para cultivar, como una variedad infinita de soluciones que responden a condiciones particulares o concretas. En la actualidad, si tomamos por ejemplo la movilidad eléctrica, una tecnología que aunque puede parecer nueva, es en realidad la manifestación contemporánea de una tendencia humana fundamental, la movilidad, entendida como la necesidad de desplazarse eficaz y sosteniblemente. Lógica universal. Desde siempre el ser humano ha buscado formas de desplazarse más rápido, más lejos y con menos esfuerzo. Esto se refleja en la invención de la rueda, vehículos de tracción animal, motores de combustión y ahora motores eléctricos. Diversidad contextual. Los vehículos eléctricos se presentan en formatos diversos según las condiciones culturales y técnicas de cada región. Scooter eléctricos en ciudades densas, automóviles eléctricos de alto rendimiento en mercados desarrollados o vehículos híbridos en regiones con infraestructuras menos desarrolladas. Marcas como Tesla, Nissan, reflejan distintas estrategias y diseño que responden a demandas y recursos locales, además de preferencias culturales. De manera similar, análoga, tecnologías como la realidad virtual responden a la necesidad humana de inversión y exploración sensorial, manifestada desde las pinturas rupestres hasta el cine, y hoy materializada en visores y entornos digitales que varían según el contexto cultural y técnico. La computación cuántica, aunque técnica y conceptualmente compleja, es una extensión de la tendencia universal a procesar información con mayor rapidez y eficacia, que se manifiesta en distintos enfoques de diseño y aplicación según las prioridades económicas, científicas y sociales de cada cultura tecnológica. En síntesis, cada invención es un punto de encuentro con una tendencia técnica universal y las condiciones específicas del entorno, un compromiso singular que combina lo constante y lo variable. Todo según el pensamiento de Gorham, ¿no? Las tecnologías actuales, por más novedosas que parezcan, son la continuación de tendencias humanas fundamentales que han moldeado nuestra evolución técnica y cultural. La variedad de formas y enfoques tecnológicos refleja la adaptación cultural y técnica a las realidades locales, en un proceso que reafirma la lógica universal de la tecnogénesis propuesta por Gorham.
Como reflexión crítica, podríamos decir, siguiendo el pensamiento de Gurhan, que esta visión equilibra innovación y tradición, demostrando que la tecnología es a la vez un producto de la universalidad humana y de la singularidad cultural. Entender esta dualidad ayuda a valorar tecnologías emergentes sin caer en mitos de ruptura absoluta o continuidad simple. Lógica universal en la fabricación humana, medios elementales, fuerzas y materias. Gurhan propone que para entender la evolución técnica humana no basta clasificar las herramientas o técnicas por su apariencia externa o función superficial, sino que es necesario descomponerlas en sus elementos, en sus componentes fundamentales. Medios elementales, instrumentos básicos usados para actuar sobre la materia, como la mano, el fuego, el agua o el aire. Fuerzas, la energía o potencia que se aplica en el proceso, que puede ser muscular, humana, animal o proveniente de fuentes naturales, agua, corriente, viento, fuego. Materias, los materiales trabajados, clasificados según su consistencia como sólidos, madera, piedra, plásticos, arcilla, metales en fusión o flexibles, pieles, tejidos. Esta deconstrucción revela una lógica universal detrás de cualquier proceso técnico, pues estas categorías elementales se repiten a lo largo de la historia, independientemente de la cultura o época. Veamos un ejemplo contemporáneo: la fabricación de un microchip. Analicemos el proceso de fabricación de un microchip desde esta perspectiva. Medios elementales, la mano y herramientas manuales en la manipulación precisa. El fuego, o más precisamente el uso controlado de altas temperaturas en hornos para depositar capas de materiales semiconductores y en procesos de limpieza y grabado. El aire como medio para controlar atmósferas de producción ultra limpias, cámaras con gases controlados. La luz como medio para la fotolitografía, donde haces de luz ultravioleta definen patrones en las capas del chip. Fuerzas. Muscular, intervención humana en el manejo de maquinaria y control del proceso. Natural controlada, uso de energía eléctrica para activar procesos químicos y físicos. Fuerzas electromagnéticas en el funcionamiento de equipos. Mecánicas, presión y movimiento de máquinas de precisión para cortar, grabar y ensamblar. Materias, sólidos, obleas de silicio, metales conductores, plásticos, algunos recubrimientos y materiales de encapsulado, flexibles, cables y conexiones que integran el chip al circuito. Al descomponer la fabricación del chip en estos elementos, vemos que aunque es una tecnología altamente sofisticada, opera sobre los mismos principios básicos que las tecnologías antiguas. Un conjunto de medios elementales, fuerzas y materias, combinados para transformar materia en objeto técnico. Esta descomposición confirma, según el pensamiento de Gurhan, la búsqueda de una lógica subyacente universal, que conecta la fabricación humana en cualquier época, demostrando que la evolución técnica no es caótica, sino guiada por combinaciones constantes de estos elementos esenciales. Entender esta lógica universal, como reflexión crítica, siguiendo el pensamiento de Gurhan, permite apreciar la continuidad profunda entre tecnologías ancestrales y modernas, y cómo la innovación se basa en combinaciones nuevas de elementos fundamentales. Índice de peso-longitud y métricas contemporáneas en el diseño de herramientas. Gurhan se esfuerza por dotar de estadísticas a los objetos. Por eso desarrolla el índice de peso-longitud. Al estudiar la evolución técnica y morfológica de las herramientas, Gurhan buscó establecer criterios objetivos para entender cómo un objeto está adaptado a su función y entorno. Para ello, propuso el índice de peso-longitud, una medida que relaciona el peso del objeto con su longitud,
permitiendo analizar su adaptación morfológica de manera cuantitativa. Este índice no solo ayudaba a clasificar las herramientas, sino a comprender las relaciones funcionales entre forma y uso, como la geometría y masa influyen en la eficiencia y la manipulación. Gurhan buscaba objetivar la inteligencia técnica detrás de los objetos y las soluciones humanas a problemas prácticos. Existe un paralelismo con métricas y estadísticas en las tecnologías actuales. En el diseño de hardware y software y dispositivos modernos como celulares, televisores, herramientas eléctricas, el uso de múltiples métricas y pruebas de rendimiento, como gigahertz para procesadores, megapíxeles para cámara, duración de batería en miliamperios-hora, ancho de banda, potencia, etc., refleja el impulso que tuvo Leroy Gurhan: cuantificar la eficacia y optimización funcional de los objetos. Estas métricas permiten evaluar objetivamente cómo un dispositivo cumple con las exigencias con las que fue diseñado, comparando distintos modelos y versiones. Al igual que el índice peso-longitud mide la adaptación morfológica a la tarea, las estadísticas actuales miden la capacidad técnica, eficiencia energética, velocidad de procesamiento, capacidad visual, etc. Esta cuantificación revela la inteligencia, entre comillas, detrás del diseño técnico, mostrando cómo se optimizan los recursos materiales y energéticos para maximizar el rendimiento y la funcionalidad. Así, las métricas contemporáneas son una continuación directa de la búsqueda de Leroy Gurhan, para entender la relación entre forma, función y eficiencia técnica, mediante medidas objetivas. Una reflexión crítica a esto podría ser que, así como Leroy Gurhan buscaba objetivar la funcionalidad y forma, entre estas métricas modernas nos permiten comparar, evaluar y optimizar tecnologías, mostrando que la preocupación por la adaptación funcional es constante en la evolución técnica humana. Como reflexión personal sobre el aprendizaje de Gurhan. Podría decir como reflexionador del héroe personal sobre el aprendizaje Gurhan, algunos conceptos interesantes son, por ejemplo, el de tecnogénesis, la coevolución inseparable entre humanos y herramientas, que plantea que no somos simplemente usuarios pasivos de la técnica, sino que nuestra evolución biológica y cultural está ligada a la evolución técnica. También podemos hablar de la noción de liberación funcional de la mano. Me pareció interesante porque pone en evidencia un punto de inflexión para el autor que no es solo tecnológico, sino evolutivo y cognitivo, donde la mano libera funciones al colaborar con herramientas, creando un círculo virtuoso de avance. Analogías y ejemplos contemporáneos. También el bucle de retroalimentación es un concepto que está bueno. Analogías y ejemplos contemporáneos esclarecedores. La reflexión sobre cómo la automatización y la inteligencia artificial actuales representan una nueva liberación funcional me ayuda a ver, o me ayudó a ver la teoría del Leroy Gurhan en acción. Pensar en los asistentes de voz que liberan nuestras capacidades cognitivas al encargarse de tareas repetitivas, me hizo comprender que la evolución técnica no se detuvo en la prehistoria o en la revolución industrial, sino que continúa transformando nuestras capacidades corporales y mentales hoy mismo. La noticia de Clarín sobre el uso de smartphones en nuestro cuerpo y el cerebro es otra ilustración clara, podría ser una ilustración clara según el pensamiento de Gurhan, del bucle de retroalimentación. No solo usamos herramientas, sino que nos moldean y exigen nuevas adaptaciones.
Creo que las ideas de Gurhan siguen siendo relevantes en la actualidad para entender la tecnología contemporánea. Su enfoque nos invita a ver la tecnología no como un conjunto de objetos aislados, sino como un proceso dinámico y evolutivo, donde humanos y técnicas se co-constituyen. Esto nos permite analizar fenómenos actuales, desde la movilidad eléctrica hasta la inteligencia artificial, no como invenciones aisladas, sino como expresiones continuas de tendencias universales en la adaptación técnica humana. Su énfasis en la exteriorización y la técnica socializada nos ayuda a entender el impacto de plataformas como Wikipedia o GitHub, TikTok, YouTube, etc., que materializan y distribuyen el saber de formas inéditas, acelerando la evolución cultural. Una pregunta que puede surgir del pensamiento de Gurhan y de todo esto que se trabajó en este trabajo es cómo se van a integrar las tecnologías emergentes como la biotecnología o la interfaz cerebro-máquina en este proceso de coevolución, según el pensamiento de Gurhan. ¿Podríamos estar a las puertas de una nueva fase de tecnogénesis donde la frontera entre cuerpo y herramienta se difumina aún más? En resumen, estudiar al héroe Gurhan ha cambiado la manera de pensar la relación entre el ser humano y la técnica en la sociedad actual, mostrando que la evolución tecnológica es una historia viva y presente, donde nuestra humanidad se define también a través de las herramientas que creamos y que a su vez nos influyen, nos cambian, nos crean. Con esto terminamos la exposición del trabajo práctico número 3.